El ojo del amo engorda el ganado. Si quieres una tienda, tienes que tener quien la atienda. Son frases tradicionales de mucho tiempo atrás que hacen referencia a que si tienes un negocio, si no está el dueño, no funciona. Lo cual es totalmente cierto y verdadero. Yo coincido 100% con ese concepto. Pero en la actualidad muchos no entienden o no conocen que la presencia del dueño no necesariamente tiene que ser una presencia física. Quédate hasta el final del video y yo te voy a dar 5 importantes indicaciones para entender lo que es delegar funciones y convertirte en la persona menos importante en tu empresa. Después de la presentación. Bienvenidos a este nuevo capítulo de YouTube, El Desafío de la Rentabilidad, un canal dedicado exclusivamente a los emprendedores gastronómicos con el fin de guiarlos hacia el verdadero resultado que es la rentabilidad de tu negocio. Por lo tanto, si no estás inscrito, es tu oportunidad de inscribirte en el canal, alertar las alarmas para que te avisen cuando tenemos un video nuevo, porque te aseguro que es una secuencia de contenido muy valioso para los dueños de restaurantes para poder gestionar y no solo administrar, es decir, provocar resultados a través de acciones estratégicas. Y para poder tomar acciones estratégicas, los dueños debemos tener tiempo para dedicarnos a esa función. Por lo tanto, el mito de que tenemos que salir de la operación del restaurante parcialmente es verdadero porque necesitamos ese tiempo para la función estratégica. Y la única forma de lograrlo es a través de una acción que se llama delegar funciones. Delegar funciones no significa encomendar tareas. Delegar no significa buscar una persona que te va a sustituir y que va a hacer tu trabajo. Delegar va mucho más allá de ese concepto y necesita de una alineación de muchos otros elementos para que realmente produzca el efecto que necesitamos en la función de escalamiento y de crecimiento de nuestro negocio. Entonces, anota y presta mucha atención en los 5 puntos que tienes que tener en cuenta para poder delegar dentro de tu restaurante o de tu negocio gastronómico. El primero de ellos se llama metas y nuestro editor lo coloca aquí con letras claras porque esto es muy importante que tú entiendas que para poder entender la función de delegar necesitas saber a dónde quieres ir con tu negocio. ¿Cuál es tu intención de crecimiento? ¿Hasta dónde quieres escalar? Si quieres expandirte, si quieres ganar más, si quieres aumentar el volumen de tu negocio. Todo el mundo tiene el deseo de crecer, pero pocos tienen estructurada la meta para llegar a ese objetivo. Si bien delegar es una de las herramientas importantísimas para ese crecimiento, tiene que estar perfectamente claro en tu intención, porque si no, no vas a entender y este video no es para ti. Únicamente si sabes a dónde quieres llegar y si dentro de esa meta está realmente la intención de crecer. ¿Y por qué les digo esto? Porque naturalmente nadie puede crecer de forma solitaria. No existe el crecimiento, el escalamiento, cuando todo depende de una sola persona. Porque si fuese así, no existirían las millones de empresas que existen en el mundo todo. La delegación de funciones es una de las herramientas principales para el escalamiento de tu negocio.
Si tú tienes un restaurante, un negocio gastronómico que quieres que crezca, que quieres que se duplique, que se expanda, que tengas otra sucursal, que tengas 2 o 3 restaurantes, o quieres implementar una franquía, o quieres cambiar de modelo y tener distintos modelos, y quieres utilizar también tu restaurante para hacer el servicio de catering, y si quieres también todo necesita de equipo de trabajo. Y al equipo hay que delegar funciones. Ahí está. Entender que el delegar va íntimamente relacionado con la meta de crecimiento. Si no hay meta de crecimiento, no hay posibilidades de entender o de estructurar cómo podemos llegar a delegar funciones dentro de nuestro restaurante. Y voy a aprovechar para desmitificar un hecho donde todos te dicen, incluso escuchas muy seguido en la internet, en aquellos gurúes que te asesoran sobre cómo escalar tu negocio, de que el dueño tiene que salir de la operación y poder estar en la parte estratégica, salir de la operación para poder irte de vacaciones, salir de la operación para tener independencia de tu tiempo, tu autonomía, para tu familia, para tus amigos, para etcétera, etcétera. Y yo les digo, mis amigos, que el dueño de un restaurante o de negocio gastronómico jamás va a poder desprenderse 100% de la parte operativa. Sí puede instalar un esquema de autonomía de tiempo, tanto para la función estratégica como para dedicarse a sus funciones particulares, a los placeres, a lo que todos deseamos cuando pensamos que tenemos un propio negocio y suponemos que teniendo un propio negocio nosotros manejamos nuestro negocio y podemos disponer de nuestro tiempo. La función operativa va a estar siempre permanente en nuestra actividad y siempre permanente en nuestra supervisación y en nuestro aporte de ideas para mejoramiento. Sin embargo, la delegación de funciones te puede permitir multiplicarte dentro de tu propia gestión a través de tareas más específicas y más importantes que van a provocar los resultados. Yo siempre digo la gran diferencia que existe entre meramente administrar un restaurante a gestionar un restaurante. Yo siempre digo que administrar es necesario para poder llevar las cuentas, para poder efectuar los pagos, para poder tener los apuntes necesarios para los compromisos, para poder hacer tu flujo de caja, para poder cumplir con tus obligaciones fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es administrar. Pero gestionar es la función específica que el dueño del restaurante va a ejecutar para provocar resultados, para mejorar, para poder apalancar el negocio en los mejores resultados de la rentabilidad. Entonces, esta primera indicación sobre las metas de crecimiento es fundamental para entender el sentido de la delegación de funciones. La segunda indicación, toma nota y presta mucha atención, es la inversión. El concepto de inversión está íntimamente ligado con la delegación de funciones, porque delegar significa entrenar, delegar significa buscar las personas indicadas, delegar significa hacer una inclusión de tu empleado dentro de la filosofía de tu compañía. La delegación significa hacer seguimientos, apoyar y motivar a un equipo de trabajo. Y eso necesita de inversión. Y yo te voy a explicar en carne propia cómo yo sufrí y cómo yo me perjudiqué al no tener esta visión cuando yo más la necesitaba. Cuando yo me inicié en la actividad del emprendimiento, como muchísimos otros, donde tenemos la visión de que el principal enemigo de nuestro negocio es el gasto y todo lo visualizamos como gasto. Todo es gasto para nosotros al inicio. El único pensamiento que tenemos es gastar lo menos posible y vender lo máximo posible para poder tener esa gran diferencia y poder ganar dinero. Entonces colocaba dentro de la misma bolsa todo lo que significaba operar mi negocio. El marketing, los empleados, los servicios, los impuestos.
absolutamente todo era gasto para mí. Entonces tenía la típica mentalidad del emprendedor que con la propia acción, donde uno está metido en el 100% de la operación y hace el trabajo de 4 o 5 empleados. Y yo me jactaba de eso y me enorgullecía de decir que yo hacía acciones que eran lo que podía hacer 4 o 5 empleados y que me estaba ahorrando 4 o 5 salarios. Pero en realidad lo único que yo estaba haciendo es postergarme en el crecimiento. ¿Por qué? Porque después de tanto esfuerzo y sacrificio, de ser la persona que está 100% en todo y ver que ese esfuerzo y que ese sacrificio dio resultados, entonces llega el momento de que, bueno, ahora me voy a expandir y voy a crecer, porque ya me he sacrificado tanto tiempo y he logrado el crecimiento de este negocio. Ahora me voy a expandir. Y me di cuenta que para expandirme necesito un equipo. Entonces fui dentro de esa bolsa de herramientas, abrí la bolsa y comencé a sacar todo lo que había metido y dentro de esa bolsa saqué el equipo de trabajo. Y no tenía equipo de trabajo porque no había invertido en equipo de trabajo. Mi mentalidad emprendedora me hacía efectuar la siguiente acción. Contrataba y pagaba lo mínimo para que el empleado se quedara. Y el empleado hacía lo mínimo para que no lo echara. Y esa relación no llevó al crecimiento de ninguna de las partes. Entonces no tenía equipo porque no había invertido en mi equipo. Y eso me retrasó muchísimo tiempo. Me postergó más de 5 años en el crecimiento de mi negocio. Entonces esa experiencia negativa me hizo ver y me hace resaltar hoy cuando hablo con los empresarios, cuando hago las consultorías, cuando hago las mentorías, y yo puedo transmitir esa experiencia que yo viví y tratar de que ustedes entiendan que es una inversión, que tu empleado necesita generar producción, por lo tanto no es un gasto y sí es un costo de producción. El tercer punto, la tercera indicación que yo les digo que tienen que tener en cuenta para poder delegar funciones es la contratación. Contratación, ¿qué significa? Significa que la acción de delegar comienza bien del inicio, desde la contratación de tu personal, desde la búsqueda de tu empleado. Tienes que tener la mentalidad abierta para poder, cuando haces una entrevista, cuando buscas una persona, poder visualizar si esa persona puede tener las condiciones de asumir ese tipo de responsabilidad en el futuro y si esa persona está preparada para recibir instrucciones y entrenamiento para poder cumplir esa función desde la contratación. Por lo tanto, el proceso de la entrevista de trabajo tienes que tener en esa acción incluido la mentalidad de la delegación, ya desde el inicio, no importa para qué categoría sea. El hecho de que estés buscando un lavaplatos no significa que esa persona pueda crecer y pueda resultar encargada del stock de tu restaurante. Como así tampoco puede implicar que un mesero que contratas no pueda transformarse en el gerente de tu salón. Entonces, dentro de la entrevista, tú tienes que ser lo suficientemente claro en las acciones y las propuestas que tu empresa ofrece a esa persona. Porque cuando está la claridad de las funciones, la objetividad de las tareas, conseguimos visualizar la capacidad de esa persona. Entonces, la claridad de las metas, el entender el concepto de la inversión y entender que todo comienza en la contratación son 3 indicaciones importantes que debes tener en cuenta en esta difícil tarea. Las últimas 2 son mucho más importantes en cuanto a la importancia que tienen en el resultado directo. Una de ellas es
los procedimientos. ¿Qué significa? Les decía al inicio que el hecho de que el dueño tiene que estar presente no significaba que tiene que ser una presencia física. ¿Y cómo es que el dueño puede estar presente en un restaurante, en un negocio gastronómico, sin estar físicamente dentro del negocio? Y eso es a través de la representación de la acción del dueño en los procedimientos instaurados en el restaurante. El procedimiento es una metodología sobre alguna acción específica que tiene que estar estandarizada, documentada, probada y comunicada. Todo de forma correcta. Entonces yo tengo procedimientos de compra. Entonces para ser gerente de compras de mi restaurante, tienes los procedimientos que debes cumplir debidamente instaurados. Verificar la lista de la cocina, chequear con el stock inicial, verificar las últimas compras, verificar el volumen de compra de las últimas 2 o 3 semanas, comunicarse con el proveedor, chequear primero si hubo cambio de precios, una serie de procedimientos que están perfectamente documentados. En la cocina, cómo almacenar, cómo guardar la mercadería, cómo efectuar el mise en place, cuáles son los procedimientos, la división de tareas dentro de la cocina. En el salón, el procedimiento de apertura del salón, el procedimiento de cierre del salón, la hoja de ruta de cada mesero dentro del salón, protocolo de atendimiento debidamente documentado, comunicado e instaurado, el paso a paso del atendimiento, las metas de ventas del salón, el conocimiento del menú, todos procedimientos debidamente instalados en tu restaurante. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que las personas no obedecen a las personas. Las personas obedecen a los procedimientos. Entonces, delegar no es soltar a alguien para que haga algo, sino que es entregar con las instrucciones, que es totalmente diferente. Y la estandarización de procedimientos hace que las distintas funciones dentro del restaurante sean coordinadas, que no haya sobrealimentación de funciones o confusiones en las responsabilidades y que cada persona o la persona encargada de la delegación de tareas y la supervisación lo pueda realizar de forma efectiva. Y no me digas que porque tu restaurante es pequeño no necesitas de estas acciones. No me digas que porque trabajas únicamente con tu esposa y tu sobrina no necesitas delegar funciones. No me digas que porque tu equipo es pequeño no hace falta todos estos procedimientos. Necesitas sí, porque los grandes llegaron a grandes cumpliendo con todos estos procedimientos desde pequeños. Y cuando somos pequeños somos pocos. Pero si disciplinamos y organizamos y entendemos las funciones, tenemos posibilidades de crecer. Volvemos a la primera indicación, que es la meta del escalamiento o del crecimiento de tu empresa. Los procedimientos son fundamentales en el negocio. Yo recientemente les cuento un ejemplo, estuve el fin de semana, me fui de weekend, de vacaciones, y el viernes a la noche hubo un problema en el restaurante porque se quemó la bomba que manda el flujo de la caja de gordura hacia el desagote y se inundó la cocina a las 9 de la noche en pleno movimiento. Nadie me llamó porque todos cumplieron con sus procedimientos, tanto el gerente, o si no está el gerente, el jefe de cocina, y si no está el jefe de cocina, el encargado de turno, que es el que sabe cuáles son los procedimientos a efectuar. Y son procedimientos de distintos niveles. Está el procedimiento de emergencia y el procedimiento estándar. ¿Qué significa? Que si necesitas algo de emergencia, tenés que llamar a alguien que se ocupe de la emergencia, que cobra más caro porque va a llegar en cualquier horario y de cualquier distancia, pero hay un protocolo
de procedimiento para llamar a la persona que puede solucionar ese tipo de problemas o el rompimiento de un equipamiento o alguna otra emergencia. Todo está protocolizado en el restaurante. Entonces llamaron a la empresa vino, ayudó, hubo caos por más de una hora dentro del restaurante, se implementó distintas acciones para que todo pueda seguir desenvolviéndose sin mayor perjuicio para el cliente. Pero yo fui acompañando todo desde mi teléfono. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo de WhatsApp de los gerentes. Y cuando sucede esta cosa, empiezan a intercambiar opiniones, van comunicando lo que sucede, van pidiéndose ayuda entre ellos. Y yo voy acompañando. Yo podría haber intervenido, podría haber sugerido, podría haber dicho algo, pero no dije absolutamente nada y todo ocurrió normalmente. Entonces, yo no quedé totalmente ajeno a la operación porque yo voy observando y acompañando, pero no fui perjudicado en mi tiempo, no tuve que regresar, no tuve que intervenir, no tuve que amargarme o ponerme de mal humor por ese problema del restaurante, porque están los procesos instalados. Eso es fundamental para que ustedes puedan realmente delegar. Si tú contratas una persona que en la entrevista te demostró una gran calidad de humana, una gran calidad profesional, una visión de futuro increíble, una voluntad de crecimiento, de inserción, de sacrificio, y todo está fantástico, pero esa persona llega a tu restaurante y tu cocina es un caos porque no hay fichas técnicas, porque no hay procesos en la compra, porque no hay ningún tipo de sistema instaurado de estandarización en el mise en place, etcétera, etcétera. La persona, obviamente, esa persona que tanta calidad tenía en la entrevista se va a transformar en una persona ineficiente o por lo menos por un gran periodo de tiempo, si tiene la paciencia y la tremenda espíritu de sacrificio para poder ayudarte a organizar esa cocina. Pero generalmente cuando nosotros nos quejamos de que hay gran rotación de empleados, que no conseguimos retener talentos, en realidad la culpa es toda nuestra, en el 99% de los casos, porque no somos capaces de instaurar procedimientos en nuestra gestión del restaurante. Y finalmente, algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta y que los va a ayudar muchísimo es la quinta indicación, el quinto elemento, que se llama la supervisación. ¿Cómo es que nosotros vamos a supervisar? Y aquí siempre sucede un problema que en el mundo gastronómico, en el mundo técnico, se llama el micromanagement, donde el dueño ejercita una supervisación errada y exagerada con respecto a quien delega una función. Comienza a intervenir, comienza a sugerir, comienza a criticar y comienza a restaurar la función delegada, pensando que esa persona no la está haciendo de la forma que uno la haría. Y mis amigos, aquí está el verdadero secreto. Nadie va a hacer las cosas como tú las haces. Absolutamente nadie. Y yo pongo como ejemplo en la Euroliga de fútbol, en las grandes ligas de fútbol, la gran cantidad de entrenadores que hay. Y cada uno de los entrenadores tiene distintas estrategias, distintas técnicas para manejar su equipo, de acuerdo a los jugadores, de acuerdo a la posición del club dentro del ranking, dentro de la lista anual de los clubes. En fin, cada técnico tiene su forma y su estrategia. Pero en definitiva, tanto el técnico como los jugadores, como el dueño del club o el presidente del club, buscan el resultado, que es ganar el campeonato. Y cuando estamos festejando el campeonato, levantando la copa del campeonato, en realidad no nos interesó cómo es que llegamos, sino que llegamos. Entonces tú tienes que entender en este elemento de la supervisación de que hay distintas formas de llegar al resultado. Y esas distintas formas no tienen nada que ver de cómo tú lo harías.
porque nadie lo va a hacer igual que tú o de la misma forma, pero sí pueden llegar a los mismos resultados. Y esa es la mentalidad que te va a permitir supervisar, te va a permitir medir resultados. La correcta supervisación de quien delega funciones es medir los resultados, dar feedback y acompañar. Y si algo no fue hecho de forma correcta, lo primero que nosotros hacemos es ir a ver el procedimiento. ¿En qué parte del procedimiento hubo una falla que no se llegó al resultado? No vamos a confrontar directamente a la persona. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no? No, vamos al procedimiento. Y notamos que en la primera etapa del procedimiento, en el punto 4, que es fundamental, no se pudo ejercer ese punto, se olvidó, se pasó o se efectuó de forma equivocada. El punto 4 del procedimiento, ahí está el problema. Entonces ahí sí vamos a supervisar por qué ese punto del procedimiento no fue realizado. Entonces es muy diferente de ir a confrontar a una persona porque no obtuvo un resultado, cuando en realidad no vigilamos o no chequeamos primero cuál fue el problema dentro del procedimiento. Porque quizás ese punto 4 del procedimiento fue una causa ajena a la voluntad de tu gerente, fue un problema inesperado. Entonces tenemos que tener la suficiente inteligencia y formación para poder medir resultados, hacer feedback y acompañar la ejecución de la delegación. Estos 5 elementos, estos 5 tips que yo te he dado para la delegación, tienes que prestar mucha atención de cómo implementarlos dentro de tu restaurante y te repito, no importa el tamaño de tu restaurante y lo que sí importa es hacia dónde quieres llegar con tu restaurante. Espero que este contenido te haya sido útil. Quiero que me des un like en nuestro video para que esto pueda ser transmitido a otros emprendedores que también necesitan de este tipo de contenido gratuito. Quiero que le des el like, quiero que me sigas, quiero que comentes aquí en este video cuál es tu opinión, cuál es tu experiencia, porque eso nos enriquece de más material para poder tratarlo y poder devolvértelo en contenido nutrido con nuestra propia experiencia. Agradezco mucho tu atención y te veo en el próximo contenido.